Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Hola, buenos días hermanos, la paz del Señor sea con ustedes. Estamos aquí para un día nuevo con nuestra lectura diaria de la Biblia. Hoy nos toca la lectura de los libros de Éxodo capítulo 27, Juan capítulo 6, Proverbios capítulo 3, Gálatas capítulo 2. Antes de empezar vamos a hacer una pequeña oración para poner esto en manos del Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por un día nuevo que nos has regalado, Señor. Permite, Señor, que tu palabra, Señor, llegue a varios rincones, Señor, de la tierra, Señor. Que tu palabra sea expuesta, Señor, sea leída, Señor, con fidelidad, Señor. Que entre, Señor, en nuestros corazones, Señor, en nuestras vidas, Señor, y la pongamos por obra, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, Señor. Agradecemos todo lo que nos das cada día, Señor. Incluso, Señor, lo que tú no nos das, Padre. Enséñanos, Señor, a vivir de conforme a tu voluntad, Padre. Y agradecemos todo lo que haces, Señor, por nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Éxodo capítulo 27. Harás también el altar de madera de acacia, de 5 codos su longitud, de 5 codos su anchura. El altar será cuadrado y de 3 codos su altura. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza con el altar, y lo revestirás de bronce. Harás asimismo sus recipientes para recoger las cenizas, y sus palas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Todos sus utensilios lo harás de bronce. Le harás un enrejado de bronce en la forma de reg, y sobre la reg harás 4 argollas de bronce en sus 4 extremos, y la pondrás bajo el borde del altar, de manera que la reg llegue hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, y las revestirás de bronce, y las varas se meterán en las argollas, de manera que las varas estén en ambos lados del altar cuando sea transportado. Lo harás hueco de tablas, según se te mostró en el monte, así lo harán. Harás también el atrio del tabernáculo. Al lado sur habrá cortinas de lino fino torcido para el atrio, de 100 codos de largo por un lado. Sus columnas serán 20, con sus 20 basas de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras serán de plata. Asimismo, a lo largo del lado norte habrán cortinas de 100 codos de largo, y sus 20 columnas con sus 20 basas serán de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras serán de plata. Para el ancho del atrio, en el lado occidental habrá cortinas de 50 codos con sus 10 columnas y sus 10 basas, y el ancho del atrio en el lado oriental será de 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Y para el otro lado habrá cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, obra de tejedor, con sus 4 columnas y sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio tendrán molduras de plata, sus ganchos serán de plata, y sus basas de bronce. El largo del atrio será de 100 codos, y el ancho de 50 por cada lado, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino fino torcido, y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo usados en todo su servicio, y todas sus estacas, y todas las estacas del atrio serán de bronce. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. En la tienda de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, Aarón y sus hijos la mantendrán en orden delante del Señor desde la tarde hasta la mañana. Será estatuto perpetuo para todas las generaciones de los hijos de Israel. Juan capítulo 6. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos.
Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: Haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar. Así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron, pues, y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta que iba a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte, él solo. Al atardecer, sus discípulos descendieron al mar y, subiendo en una barca, se dirigían al otro lado del mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos, y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando había remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él le dijo: Soy yo, no temáis. Entonces ellos querían recibirle en la barca, e inmediatamente la barca llegó a la tierra a donde iban. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio a Jesús que no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece, para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en él, en el que ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan en el cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino es mi Padre el que os ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo le echaré fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Por eso los judíos murmuraban de él,
porque habían dicho: yo soy el pan que descendió del cielo, y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: yo he descendido del cielo? Respondió Jesús y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos entonces contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús le dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Por eso muchos de los discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: esto os escandalizaba, pues que si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía: por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió: no os escogí yo a vosotros, los 12, y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a engañar. Proverbio capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparte de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas,
y nada de lo que desea se compara con ellas. Larga vida hay en su mano derecha, en su mano izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz. Es árbol de vida para los que de ella echan mano, y felices son los que abrazan. Con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la prudencia y la discreción, y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Entonces andarás con seguridad por tu camino y no tropezará tu pie. Cuando te acuestes no tendrás temor. Si te acostaras y será dulce tu sueño. No temerás el pavor repentino ni el ataque de los impíos cuando venga, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. No niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo ve y vuelve, y mañana te lo daré, cuando lo tienes contigo. No trames el mal contra tu prójimo, mientras habite seguro a tu lado. No contiendas con nadie sin motivo, si no te ha hecho daño. No envidies al hombre violento, y no escojas ninguno de sus caminos, porque el hombre perverso es abominación para el Señor, pero él es amigo íntimo de los rectos. La maldición del Señor está sobre la casa del impío, pero él bendice la morada del justo. Ciertamente se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. El sabio heredará honra, pero los necios hacen resaltar su deshonra. Gálatas capítulo 2. Entonces, después de 14 años, subió otra vez a Jerusalén en Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de esta revelación y les presté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Y de aquello que tenía reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, a los de la circuncisión también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo unos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquia, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de venir alguno de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en una hipocresía, de tal manera que aun Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado,
pero sí buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, porque yo reedifico lo que en otro tiempo destruí. Yo mismo resulto transgresor, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Cristo. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me mandó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia vive por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por estas palabras que hemos podido leer hoy, Señor. Enséñanos, Padre, a ponerlas por obra, Señor, en nuestra vida, Señor. Agradecemos que podamos compartir tu santa palabra, Padre, por este medio, Señor. Haz que llegue, Señor, a todos los rincones, Señor, de la tierra, Señor. Que podamos exponerla, Señor, que podamos leerla, Señor, con fidelidad, Señor. Agradecemos todo lo que nos haces por nosotros, Señor. Agradecemos tu misericordia, Señor, y tu gracia, Señor. Tu sacrificio, Señor. Perdona, Señor, nuestros errores, Señor. Perdona nuestras faltas, Padre. Nos humillamos ante ti, Señor, de todo corazón, Señor. Trabaja en nuestra vida. Agradecemos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia Caminando por Fe presenta la Biblia